Agustina Bassi, porque como adelantábamos, nos vamos a ir a Madrid. Nos vamos a ir a Madrid porque cada vez son más países, Dani, los que relajan las restricciones que se han tomado a causa de la pandemia de COVID-19. Puntualmente estamos hablando del tapabocas. Madrid, España, en realidad hace 2 días comunicó que se iba a flexibilizar el uso del barbijo y a partir de ayer esta medida ya se hizo efectiva. Exceptuando algunos espacios cerrados puntuales que ahora vamos a conversar, ya no es más obligatorio usar tapabocas en España, sino que pasa a ser algo aconsejable. Y estamos en comunicación vía Zoom con Felipe Romero, él es periodista argentino que reside en Madrid. Felipe, muchas gracias por atendernos. Aquí Agustín y Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel, Agustina. Muy bien. Estás en la calle. ¿En qué lugar de Madrid? Para situarnos un poquito, ¿dónde estás? Este barrio se llama Malasaña. Es un barrio bastante estudiantil, con mucho barrio, con muchas tiendas, muchos bares sobre todo. Y estamos muy cerquita de lo que es el centro de Madrid, el kilómetro cero de Sol, como se llama. Estamos prácticamente a menos de 10 minutos. Estamos en una zona muy céntrica de Madrid. Bueno, en las últimas comunicaciones que hemos tenido con España, el cronista, en este caso la cronista, estaba con el tapabocas puesto, sí, y todo lo que se movía detrás y delante de cámara era con tapabocas, como esa chica que pasa, era con tapabocas puesto. Bueno, cambió esta situación. ¿Cómo se está viviendo? Desde ayer que se publicó en el boletín oficial, el Real Decreto ya comenzó a tener vigencia y prácticamente ya, no con una totalidad, pero prácticamente en un 100% ya se puede hacer vida normal. En el único lugar donde todavía no se ha quitado la restricción son en hospitales, por supuesto, y en lugares sanitarios, en residencias de adultos mayores y todo lo que es el transporte, es decir, metro, aviones, lo que sea, barco, en caso de que sea en lugares al exterior no hay problema, pero en casos interiores sí. Sin embargo, entonces ya prácticamente podemos decir que estamos haciendo una vida normal. Sí. Hay una distinción, ¿no? En lo que es transporte público. Tengo entendido que en los andenes no es necesario utilizar el barbijo, pero ya lo que es dentro de los vagones o dentro de los buses sí sigue siendo de uso obligatorio. Exactamente, no está especificado que todo lo que sean las paradas de metro, todos esos lugares todavía no, incluso en los aeropuertos no está especificado. Dentro del aeropuerto podría no usarse, pero una vez subiéndose al avión ya sí sería obligatorio. ¿Y cómo lo tomó la gente? Vos sabés que por lo menos acá pasa bastante en Buenos Aires, cada vez que hay alguna flexibilización con respecto a las medidas que vienen implementándose por COVID-19, las personas tardan bastante en hacer el cambio. Por ejemplo, nos pasó con los niños en las escuelas, que fue la última medida que se levantó, que sea obligatorio el uso de tapaboca. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Madrid, donde vos estás? ¿La gente en espacios cerrados sigue manteniendo esto como hábito o se relajaron muy rápidamente? No se han relajado para nada. Sigue siendo muy común entrar a tiendas o a cualquier lugar y ver todavía que lo están usando. De hecho, te diré que todavía al aire libre, todavía la gente en un 40-50% lo sigue usando. O sea, todavía no se ha relajado lo que son exteriores. Sobre todo haciendo hincapié en las personas mayores, en adultos mayores, sí, todavía se usa. Y que todavía no se vino el calor fuerte como tal, que estamos recién en primavera. Entonces mucha gente todavía en el exterior lo sigue usando. Y en los interiores también, todavía está esa costumbre de uno va al supermercado, cualquier cosa que una persona tiene que hacer, siempre tiene que salir con la mascarilla, como le llaman acá. Y todavía se sigue viendo muchísimo. No es que todo el mundo dijo, claro, chau, lo tiro y salieron. No, para nada. ¿Y en los ámbitos escolares, cómo es? Ya no es obligatorio. No es obligatorio. No, dentro de las aulas se puede... No es obligatorio la mascarilla, eso también está liberado. Felipe, ¿y esto se toma en base a qué? ¿En base al plan de vacunación que está avanzado? ¿Cuál es el tipo de adherencia que hay ahí? ¿O claro, la cantidad de casos de COVID-19 que hay en este momento? Más allá de que los casos son prácticamente muy bajos, ya las publicaciones de la cantidad de casos se hacen 2 veces por semana, antes se hacían todos los días. Claro. Y también en la pauta de vacunación, ya más de 40 millones de personas acá tienen pauta completa, es decir, que acá tenemos 47 millones de habitantes, casi como Argentina. Estamos hablando de que ya más de 40 millones de personas tienen la pauta completa. Y los casos que hay, que son muy pocos, no son de gravedad como tal. Entonces, además, contamos también con Madrid, que es una ciudad muy turística, que hay muchísimo movimiento de personas. Venimos de Semana Santa, que acá Semana Santa en España es algo muy fuerte turísticamente también. Entonces, con todo el movimiento y el peligro que se puede llegar a hacer, los casos son muy pocos. Entonces, por eso ya se ha optado por relajar esa medida. Eso te iba a preguntar, ¿no? Madrid es una ciudad que
que vive y mucho del turismo y que sufrió fuertemente la pandemia, de a poco se va recuperando y se espera ya que para este verano europeo Madrid vuelva a recuperar su esplendor en ese sentido. Sí, te diré que Madrid, a diferencia del resto del país, siempre ha sido un poco menos restricta en este sentido, digamos. Hay otras comunidades autónomas que sí por ahí se resisten un poco más a liberar, pero Madrid ya viene bastante libre hace un tiempo. Entonces acá el cambio no ha sido tan grande y como te digo, justamente, como es algo turístico y un movimiento de gente masivo, no hay grandes cantidades que pongan en peligro como para una situación que vuelva a ser crítica. ¿Y de qué se habla en lo que puede ser la salida de la pandemia? ¿De una vacunación anual? Por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires anunciaron hace unos días que la vacunación contra el COVID-19 va a ser anual, algo muy similar a lo que es hoy en día con la gripe. ¿Cuáles son las opciones que se barajan para crear una nueva normalidad, si se quiere? Acá, como en todos lados, se ha hecho obligado, o sea, lo que es la segunda dosis, y de ahí en adelante es optativo quien quiere tercera, todo lo que sea futuro a partir de la segunda es totalmente optativo. Ajá, no se están poniendo ni nada obligatorio, ni nada restrictivo, eso ya con cuestión de tener 2 dosis, acá ya libertad absoluta en optar por lo que se quiera. Hay personas que sí, la tercera dosis se la ha dado bastante, muchísima gente, más allá de no ser obligatoria, pero hasta ahí ha llegado el tema. Más de hablar de anualidades o de periodo de tiempos no ha sido algo muy puesto en renombre o que haya sido restrictivo, para nada. ¿Y hay temor, Felipe, de que haya un repunte de casos o simplemente van como día a día? En este momento está todo mucho más tranquilo, disfrutemos de esto. Exactamente, sí, no se está haciendo, te digo, estamos, ya la parte mediática está apuntando para otro lado, no se está dando... Estamos mirando para otro lado, no se está haciendo nada de futuro respecto a lo que es el COVID, estamos viviendo una normalidad bastante tranquila, por suerte. Entonces, de momento seguimos bastante relajados con el tema, teniendo, por supuesto, las precauciones que hay que tener, pero no se está hablando de haciendo futuro, ya se está hablando de un verano totalmente normalizado, prácticamente unificado en la Unión Europea, lo que es el tipo de vacunaciones, de cambio de países, porque hace un tiempito estábamos viendo que para entrar a un país se necesitaban ciertas cosas, para entrar a otro diferentes, y eso está bastante unificado. O sea, con el carnet COVID... Lo vemos incluso en el deporte, ¿no? Se viene el choque entre el Real Madrid y el Manchester City. Eso supone gran cantidad de hinchas ingleses que van a estar ahí. Imagino que los diarios hablando más de eso que de, por suerte, que de COVID, ¿no? Sí, y muchísimos eventos, ya están reanudados todos los conciertos en estadios, todo lo que sea, por supuesto, acá en el Real Madrid, también todos los partidos de fútbol, prácticamente no hay aforo limitado, o sea, estamos hablando de prácticamente un 100%, que se está ya todo normalizado nuevamente. Perfecto. Entonces, no, el tema COVID no está tan crítico como quizás hace unos meses, sí. Y se ve una temperatura muy agradable, ¿no? Lindo día. No sé qué hora es allá. Ya está ahora ya atardeciendo. Estamos casi 8 menos cuarto. Claro, y acá se cambian ahora el reloj. Podemos hacer un 360 con vos, sí. Porque esa cámara me gusta. Luz. A ver, mostrarnos un poquito más ahí Madrid. A ver, podemos viajar un poquito con este Zoom gracias a Felipe Romero, periodista argentino. ¿Cuánto hace que estás viviendo por ahí, Felipe? Hace 2 años aproximadamente. Bien, ¿y sos oriundo de...? De Córdoba. De Córdoba, se nota de acá la China. Córdoba capital. Sí. Córdoba capital. ¿Cuesta conseguir Fernet o nos arreglamos? Y vos sabés que el Fernet de acá es el Fernet que es el fabricado en Italia, tiene otro gusto. Mira. No es el Fernet argentino. Claro, Mira. No es lo mismo. ¿Y cómo te ha recibido la comunidad madrileña? ¿Te hicieron espacio? ¿Es fácil insertarse laboralmente? Acogedora. Sí, absolutamente. Muy personas de todas partes del mundo, entonces muy abierta a los turistas, a las personas extranjeras. Una integración prácticamente espectacular. La verdad que, y como nosotros de Argentina tenemos una cultura muy parecida, prácticamente como en casa. Y último, para cerrar, ¿qué es lo que más extrañas de tu Córdoba natal o de nuestra Argentina? Y bueno, y el asado con el Fernet, ¿qué te cuento? Claro. Golpe bajo ese, golpe bajo, qué feo, no se lo esperaba. No le voy a contar que este sábado me voy a comer un asado con amigos. No. Y que nos la vamos a poner en la pera con Fernet. Tampoco No le voy a contar eso, no le voy a contar. Igual se come tan rico en España. Apa, la papa, se come muy bien, pero como en Argentina no. Como en Argentina. No hay como Argentina.
Felipe, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente en algún otro momento vamos a volver a comunicarnos con vos. Un placer enorme y gracias por contarnos ahí de primera mano. Alguien que está ahí, un argentino que vive, que trabaja ahí en Madrid, contándonos de primera mano cómo está viviendo España este momento. Gracias, Felipe querido. Y nosotros nos vamos ahora. ¿Qué va a ser? De Madrid.